Amigas y amigos, qué placer recibirlo en este nuevo programa, nuestro nuevo capítulo de Historias Ricas, Colectividades. Bueno, hoy nos vamos hasta Europa. Vamos a hablar de una colectividad que tiene una historia larga, compleja, pero muy interesante. Estoy hablando de Alemania. Así que bueno, vamos a hablar de esta colectividad, lo que hizo acá en Argentina, y bueno, y desde ya le cedo la palabra a Dexter para que nos ayude con un adelanto de lo que se vendrá en este programa. Gracias, Pietro. Qué emocionante se presenta el programa de hoy, donde vamos a recorrer la historia de la inmigración y los platos que trajo la gran colectividad alemana. Comidas con nombres difíciles, pero muy deliciosos, como el Gulasch con Spätzle, el Leberkäse, el Chucrut y otras que son ya tan populares entre nosotros que parecen argentinas, como, mirá lo que te voy a decir, las salchichas en todas sus formas y colores, el Leberwurst, el pechito de cerdo ahumado y por supuesto el mágico Strudel. Y las dos estrellas que son la cerveza, que llegó a la Argentina, obvio, desde Alemania, la hamburguesa, que para muchos nació en Hamburgo, Alemania, y luego la adoptó Estados Unidos, y todo el mundo atrás de ellos. Ya mismo emprendemos el viaje para acompañar a Pietro hasta la provincia de Buenos Aires, donde de la mano de los hermanos Schreiber vamos a descubrir cómo se crean esos maravillosos embutidos, como son las salchichas y el Leber, que tanta felicidad traen a nuestros paladares. El Leber, arriba de un pancito regado con un vermut, es un abrazo al alma. Pero vamos a empezar a pleno con la historia más fuerte. Pietro, contanos cuál es el origen de la hamburguesa, por favor. ¿No es yanqui? ¿Es alemana? Siglo XVI. La zona que hoy coincide con la de la ciudad de Hamburgo. Ya en esa época existía la costumbre local de elaborar panes de forma redonda. A esos panes se agregaba la carne que sobraba de algún asado y finalmente ese pan redondo con esa carne se salseaba y otro pan iba arriba de esa composición. Esa probablemente es la primer hamburguesa, la hamburguesa primordial de la ciudad de Hamburgo. El Rundstück warm, la pieza redonda caliente. Pero también hay otro episodio importante que ocurre en esa ciudad en el siglo XX. Ahí Heinrich Heckel, el dueño de una cervecería, una noche no sabía qué servirle a sus clientes, a sus últimos clientes, finalmente tiene una idea. ¿Por qué no tomar pedacitos de carne de cerdo, juntarlos como para hacer, una albóndiga gigante y colocarla entre dos fetas de pan? Y ahí también, surge una tendencia, surge una moda alrededor de este invento casual. Ese invento casual finalmente viaja, atraviesa el océano y llega a los Estados Unidos. Y a partir de ahí empieza otra gran historia de la hamburguesa. Así que desde Hamburgo, Alemania, hasta los Estados Unidos. ...1-0 Alemania versus Estados Unidos con gol en el último minuto. Ahora, Pietro, llévanos a los clásicos embutidos alemanes que tanto amamos los argentinos. Amigas y amigos, hoy viajamos hasta Europa. Estoy acá en la provincia de Buenos Aires, Villa Ballester, para encontrar dos hermanos descendientes de alemanes que, siguen con una tradición familiar extraordinaria, la de la producción de embutidos chacinados alemanes, de verdad. Así que, vamos a conocerlos y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está sucediendo ahora? En este momento estamos preparando Leberwurst, clásico paté de hígado.
Ahí está la máquina donde se hace toda la emulsión. Y de ahí pasa la embutidora se embute en esas tripas, en esas mangas. Entonces, después se cocina. Después se cocina para que tenga esa consistencia un poco más firme. Exactamente. Antes del lever, ¿qué prepararon? Hicimos la clásica Weißwurst, es un chorizo típico del sur de Alemania, de Múnich, que se come en la fiesta, tradicionalmente en la fiesta de la cerveza. ¿Qué tienen que tener un fiambre, un embutido, un chacinado alemán para que se considere realmente alemán? Más que nada, los fiambres alemanes tienen mucha carne de cerdo y las especias. Las especias que utilizamos son todas aromáticas, muchas aromáticas. El ahumado que hacemos nosotros, un ahumado tradicional, eso es lo que caracteriza a los fiambres alemanes. ¿La idea es mantener siempre las recetas tradicionales o piensan también en algún momento incursionar en algún producto nuevo? Siempre se puede incursionar en un producto nuevo, pero estamos con las recetas tradicionales de nuestro padre. Obviamente se han ido adaptando un poco a nuestra época por las exigencias de nuestros clientes. Los jóvenes ya no consumen tanta grasa, hay que bajar un poco la cantidad de sal, todo eso ha ido modificándose paulatinamente con el tiempo. Pero sin perder la esencia. No, eso tiene que estar. Manfred, llegamos acá, esta es la sala del tesoro. Acá están todos los tesoros de vuestro frigorífico, de vuestro trabajo. Tal cual. Maravillosos, acá descansando, esperando su maduración y el momento exacto para poder Para salir después finalmente al mercado. Bueno, empezó en el año 63, 1963. Mi padre era maestro en el oficio y durante 4 años, porque mi papá vino en el 58. Ellos vinieron de Alemania. De Alemania. Mi abuelo en el 52. Digamos que del 58 hasta el 63 cada uno trabajaba afuera. Mi abuela era la ama de casa y piedra sobre piedra comenzaron a construir esto. Claro, y lo inauguraron en el año 63. Las primeras máquinas las compraron con la indemnización que le dieron a mi abuelo por las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial y trabajó básicamente la familia con la inmigración alemana. Acá en Villa Ballester había una gran colonia alemana. De hecho, hay 2 colegios alemanes y muchos alemanes se asentaron acá. Entonces, claro, venían todos a comprar acá. Bueno, vamos a recorrer un poquito. ¿Cuáles son los productos que tenemos acá en la cámara? Paté con hongos, paté natural, salchicha de Viena. Así que bueno, gracias por darme la oportunidad de conocer vuestro trabajo, vuestra historia. Y bueno, si alguien quiere probar productos alemanes de verdad, bueno, este es el lugar. Amigos, después de ser testigos de este tour a través del cual conocimos de principio a fin todo el proceso de elaboración de estos manjares, ya estoy cancelando mi tour a las pirámides de Egipto para sacarme una semana con estadía completa rodeado de embutidos en lo de Manfredo y Gerardo. Así que mientras me contacto con mi agente de viajes, vamos al búnker de Pietro para saber cuándo comenzaron a llegar los inmigrantes alemanes a nuestro país. Bueno, Diego, hablamos de otra inmigración, pero esta vez una inmigración europea. Siempre se habla de la inmigración italiana, de la inmigración española, también de la francesa por influencias sobre la arquitectura, pero también hay una inmigración que en mi opinión influyó mucho sobre muchas de nuestras costumbres, que es la alemana. Sin dudas, Pietro, un placer seguir compartiendo la historia, la inmigración y la gastronomía que van tanto de la mano con la cultura. Y los alemanes han sido un objeto de deseo de la élite argentina del siglo XIX. Cuando se promovía la inmigración, el gobernar es poblar de Alberdi, bueno, ni hablar toda la prédica de Sarmiento, en la cabeza de Sarmiento estaban más los europeos del norte que los del sur. Perdón vos que sos italiano, ¿no? No me ofendo. Y bueno, después la inmigración fue la que fue. Vinieron alemanes, pero no tantos quizá como italianos. Y esto, bueno, no era el plan de Sarmiento, pero claramente la inmigración europea hace a la argentinidad.
y los alemanes tuvieron un rol muy importante. Allá por el siglo XIX, cuando se está organizando el país, es el inicio de todo esto. Podemos decir, después de la batalla de Caseros, 1860, por ahí, las presidencias fundacionales es la primera etapa de la llegada de los inmigrantes alemanes, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, la provincia de Buenos Aires. Es allí en los 70 que llegan los alemanes del Volga, que son aún hoy una presencia importante en la provincia de Buenos Aires. Y luego otra etapa que ya nos lleva al siglo XX, allá por 1919, después de la Primera Guerra Mundial, que deja una herida, por supuesto, y hace que mucha gente tenga que emigrar por las consecuencias de la guerra. Córdoba, Corrientes, Misiones, y se sitúa más o menos en 1920 a unos 150.000 alemanes ya. Muchos, una gran cantidad. Y finalmente hay que ir a la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Primero con lo que significa el hitlerismo, el nazismo, en términos de discriminación y también de leyes raciales, que expulsa gente, por ejemplo, judíos alemanes. Así es, ¿no? muchos. Y luego la devastadora consecuencia de la guerra, posguerra, que hace que también haya otra corriente de alemanes que llegan. La necesidad de reconstruir algo, porque estaba todo devastado. Tal cual, y eso hace que muchos, dada la emigración anterior, recalen también en la Argentina. Menos mal que a Sarmiento no le hicimos caso del todo con el tema de traer solo europeos del norte, si no nos hubiéramos perdido al gran Pietro entre nosotros. ¡Qué chupamedias, gordo! Dale, es un chiste. Ahora, prepárense, porque en la historia que viene vamos a conocer todas las variedades que hay de una delicia tan simple como exquisita. Me estoy refiriendo a la majestuosa salchicha. Amigas y amigos, estoy en el centro de Buenos Aires, barrio de Retiro. Vine a visitar a dos amigos, André y Mijael, titulares de un local donde se respira Alemania. Y, por supuesto, vine a conocer algunos de sus productos, sus extraordinarias salchichas gourmet. Bueno, Andrés está en la cocina, está preparando una tabla de degustación fabulosa. Y bueno, la voy a probar junto con ustedes. Ah, era lo que faltaba, la cerveza. Bueno, Prost. 2015 tenemos el primer local. La idea antes solamente para producción de salchichas, para vender las salchichas a los clientes, pero los clientes vienen al local y preguntan para probar las salchichas en este momento. El primer lugar lo abrieron en Constitución. En Constitución, ¿verdad? sí, sí. Y sí, en este momento procesamos como 5 o 6 tipos de salchichas. Los salchichas más básicos como Nürnberger Bratwürste o Currywurst son salchichas típicas de Berlín. Y vienen en paquetes, pero los clientes preguntan siempre, necesito probar las salchichas en este momento, pero no sé cómo es. Y sí, pongo una parrilla, una cocina, solamente 5 o 6 mesas pequeños y también los tablas de salchichas. Y todos los años necesitamos más pasión. Más espacio. Vos venís de una cultura donde hay toda una mentalidad completamente diferente a la Argentina. Sí. Bueno, ¿cómo te integraste? La cultura argentina es completamente diferente. Por ejemplo, están mucho más caótico. Los horarios de la comida son distintos. Es distinto. En Alemania la cena, por ejemplo, es a las 6:30 a la tarde. Acá siempre nosotros estamos full a las 9:30. Completamente diferente. O también en Alemania todo está funcionando muy bien, todo está en orden, una seguridad muy grande, pero también es aburrido. Pero todo está funcionando. Y también un tema es el clima, por ejemplo. Acá en Buenos Aires hay siempre sol, siempre un clima interesante, un clima, no sé, mucho mejor como en Berlín. De esta producción, ¿cuáles son las más creativas, la más creativa, cuáles son las que le gustan más al público? Tenemos
varios salchichas. Por ejemplo, este es un salchichas currywurst. Es el clásico de Berlín. Son salchichas de cerdo con curry, un poco de ajo, un poco jengibre, con una salsa frutada y curry. Es una salchicha como acá los choripanes en Berlín, sí. en todas las esquinas venden los currywurst. Los Nürnberger Bratwürste, salchichas de cerdo con mejorana, es un tipo de orégano. Sal y pimienta son salchichas de Nürnberg, de Ciudad de mi socio. Tenemos Pankower Bratwurst, es esta salchicha. Chili Bratwurst, es una Bien salchicha picante. bien, pica dos veces. Una salchicha con chili y jalapeños. Típico de Alemania es también Leberkäse. Maravilloso. Pan de carne. Pan de maravilloso. budín de carne, sí. Abajo de salchichas, por ejemplo, también tenemos chucrut, ensalada de papa. Kartoffelsalat es una ensalada, una receta de mi mamá. Está muy nuevo en Argentina, son papas fritas. No, son papas fritas y también una ensalada de repollo, por ejemplo. Y bueno, y las salsitas, la clásica Sí, que los- acompaña, sí. mostaza, mayonesa. Exactamente. y ketchup. Bueno, Andrés, un brindis. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por darme la posibilidad de conocer una vez más tu trabajo, el trabajo de tu socio, Mijael. Este es un emprendimiento bueno, que empezó chiquitito y después de a poquito empezó a crecer. Y bueno, gracias a emprendimientos como este, bueno, las personas acá que viven acá en esta ciudad tienen la posibilidad de conocer otra cultura, en este caso la cultura alemana. Así que bueno, muchísimas gracias. Vielen Dank y Dank. Prost. Prost. Tras disfrutar de esta clase de salchichas alemanas, si de algo no me quedan dudas es que en comidas y gustos Pietro siempre da en el blanco. Así que vamos a seguir escuchándolo junto con Diego, porque tienen para contarnos qué lugares eligió la colectividad alemana para desarrollarse en la Argentina. Diego, ¿qué características tiene la inmigración alemana? Bueno, primero decirte que se la buscó incentivar. Los fuimos a buscar, había todo un planteo político, porque en la época se consideraba, bueno, aún hoy, que el pueblo alemán es un pueblo trabajador y laborioso. Eficiente. Una inmigración deseable para la época. Y bueno, nos pudimos situar primero en la feliz experiencia de Bernardino Rivadavia, allá por comienzos del siglo XIX, los 1820, donde él habla de traer mineros de Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar después, hay que situarse en Domingo Faustino Sarmiento, que fue gran promotor de la inmigración y que veía en el norte de Europa la inmigración más deseable. Sí, de calidad. Así es. De hecho, él hace un famoso viaje, 1845, todavía él vivía en Chile. Él estaba un poco asesorando en términos educativos al gobierno de Chile de la época, él escribía en los periódicos y hace un viaje a Estados Unidos, Europa y África, donde en Europa pasa por lo que hoy es Alemania y bueno, recoge muchas experiencias que después forman parte de sus proyectos de gobierno. Él en la Argentina desembarca más fuerte después de Rosas. Esta era una etapa más de educación y más de investigación de Sarmiento. Hace un libro que se llama Viajes y le dedica también conceptos a esta situación y hasta escribe una memoria sobre lo deseable de la inmigración alemana en la Argentina. Así que ahí hay situaciones muy concretas que son las que van armando el camino para lo que después fue la colonización. O sea, toda una corriente fuerte organizada, incluso con contratos de colonización de pueblos, como aparece muy fuerte Esperanza en Santa Fe, por ejemplo. O sea, llegan para trabajar en el campo o en las áreas rurales. Básicamente, presencia en Buenos Aires, el litoral de lo que hoy es la Argentina, Mendoza, Tucumán, Córdoba, actividades rurales, actividades vinculadas también a las economías regionales, como uno puede decir vitivinicultura, azúcar, y una presencia que aún hoy se ve si vas a lugares, no sé, Córdoba, por ejemplo, La Falda, el Valle de Punilla, el Valle de Calamuchita. Uno dice, vas a la Cumbrecita o vas a Villa General Belgrano y hasta la fiesta de la cerveza, parece un Oktoberfest, ¿no? En la Cumbrecita. Y ahí quiero marcarte también la situación de ideas e institucional que hizo posible esto, porque los que pensaron la recepción de los inmigrantes, como Alberdi y Sarmiento, pensaron en condiciones para que esto sea posible. La libertad de prensa y de expresión, la libertad de empresa, todo esto después fue a la Constitución, y la libertad de culto, porque estos pueblos
no eran católicos. No. Entonces, venía un protestante y ¿qué le decíamos? Libertad de culto para que se sienta bien y se sienta libre de poder trabajar y progresar acá. O sea que nos ayudaron también en nuestra constitución. Si es por traer alemanes más que a los mineros de Hamburgo, como quería Rivadavia, yo me traería 2 delanteros del Bayern Múnich para mi equipo, que andamos bastante flojos en el campeonato de fútbol 5. Pero continuemos con el amigo Pietro, que nos va a mostrar una historia donde se conjugan platos tradicionales, juegos de azar y un misterioso castillo. Amigas y amigos, estoy en la zona norte del Gran Buenos Aires para contarles una historia alemana, pero no es una historia alemana común y corriente, es la historia de un castillo, de una casona, de una mansión que está aquí desde hace muchísimo tiempo y que llegó hasta nuestra época por algo muy azaroso. Por un partido de póker ganado con esta combinación. Bienvenido al castillo. Gracias. Un placer. Igualmente para mí. Acá todo es antiguo, pesado, duro. Pero justo entramos y ya hay una, Lo primero que situación sorprendente. Exactamente, túneles y cosas relacionadas con la alquimia. Bueno, y ahora vamos a ver dónde ellos hacían alquimia originalmente, que esto estaba tapado con madera, y acá había una cocina económica, porque mis padres ocultaron esto durante mucho tiempo. O sea, la cocina como que cubría la entrada de ese laboratorio, de ese lugar, digamos, mágico, secreto. Y no querían que mi hermana y yo descubriéramos este lugar. Cuando mis padres fallecieron, yo saqué la cocina y vi que estaba hueco, y me pregunté qué había, y encontré este laboratorio de alquimia, que ahora le puse vidrios para que la gente lo vea, y quedó tal cual. Pero si vos mirás, Pietro, hay un túnel ahí. Ese túnel, dije, ¿a dónde va? Y vi que iba para allá. Esto sigue. Y acá es donde la gente se sienta a comer, y por lo general no le presta atención a esto. Comen tan tranquilos. Pero es no impresionante miran. esto. ¿Cuántos metros son? Muchos dicen que son 10, pero yo lo medí, son 7 metros. 7 metros. Y ahí hay un sistema de bóvedas muy profundo que se ramifica hacia los costados, y ahí encontramos algunas cosas muy antiguas que yo no puedo saber, Pietro, si eran de mi abuelo, medievales. Estamos estudiando con profesionales la antigüedad de cada cosa. Cucharas, cuchillos, todo el tipo de utensilios que usaban en esa época, ¿no? Esto era para la realeza, que nunca llegó a venir de Francia. Y esto fue usado por los sacerdotes franciscanos y mercedarios que estaban en la zona. En la zona. Hay absolutamente Distintas épocas, distintos periodos. Claro, desde esa ballesta, el hacha, los cascos, los manguales, los planos, las vasijas, y estamos ¿Y estudiando... cómo pueden haber llegado hasta acá? ¿Cuál es la hipótesis? Porque bueno, mi abuelo, que era un gran alquimista, pertenecía a una orden masónica europea. Y ellos guardaban en Alemania reliquias que para ellos ya eran antiguas. En un momento, por el problema de la Segunda Guerra Mundial, se vieron preocupados por el saqueo. Y ahí es donde se ve que en algún momento empiezan a traer algunas cosas, estos objetos antiguos. Mi abuelo logra escapar en el 1 de diciembre del 39. ¿Es Helmut Senker? Helmut Senker, exactamente. El 1 de diciembre se logra escapar en el último barco que el Reich le permite que se escapen. Pero mandan un torpedero, un barco alemán, a hundirlo. Y gracias a Dios mi abuelo se salva porque no logran hundir ese barco. Esto fue de sacerdotes, franciscanos y mercedarios. Y en un momento, un hombre millonario de la época, Aristóteles Onassis, se da cuenta del potencial de este lugar y se lo queda en un revuelo inmobiliario medio extraño. Mandan a mi abuelo a recuperar este lugar y buscan un artilugio porque se dan cuenta que Onassis le gustaba apostar. Arman un partido de póker, 4 empresarios muy poderosos, y le dan bastante whisky a Onassis, a donde empieza a perder la conciencia. Y se arma un partido de póker. En una de esas manos, mi abuelo lo desafía el castillo por una gran fábrica llamada Protexin que tenía en esa época,
y Onassis accede. Onassis tenía un full y mi abuelo tenía 3 7, eran menos que el full. Y cuando pide una carta le llega el 7 de corazones formando un póker. Y ahí le gana el castillo. Y yo quería que el pueblo, que la gente conozca este lugar y la historia. Entonces se me ocurrió hacer comida alemana y cerveza alemana. Helga, Cristian me habló muchísimo de usted. ¿Usted cuándo llegó a la Argentina? Bueno, yo llegué en el 57. Por la guerra que venían los comunistas, porque es así, entraron en Rumania, en toda esa parte. Queríamos refugiarnos, pero se fue mi papá con mi mamá y 2 hermanos. Y bueno, yo con la abuela tenía 5 años y mi hermano tenía 1 año. Y ahí ya venían los comunistas y nosotros no podíamos seguir. Les digo la verdad, no sé por qué me siento en casa. Ya del primer momento quería mucho a la abuela de Cristian, la mamá. Y ahora después cuando empezaban con eso, para mí fue tan importante que salga bien, ¿no es cierto? Como realmente sé mucho de comida, Sí, ¿no? claro. Más comida alemana, decimos sí. así, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos algo que personalmente me gusta mucho. Es riquísimo, el Leberkäse. Leberkäse. Porque en castellano se llamaría queso de hígado. De hígado, Claro. sí, sí. Bueno, acá tenemos nuestra costilla de cerdo, ¿verdad? Ahumada. Ahumadas. Acá tenemos un pariente, ¿no? Digamos Sí. que son las costillitas ahumadas. Pero esas son las costillitas Sí, sí, ahumadas, calentado en el horno. Este es un príncipe o un rey. El Eso goulash. es el goulash. Por eso yo digo, no, y también lo hacen muy rico. Y también los spätzle. Me contaron, yo no sé si es cierto o no, usted que es una persona seria me va a decir si es cierto o no es cierto, que acá a veces no se paga la comida. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es cierto, eso me pasó una vez. Y acá hay de ajedrez, ¿Hay que ese un señor ajedrez? que tiene muchas clases. ¿Cómo se llama el el maestro de maestro se ajedrez? llama ajedrez, se llama Alejandro el Vikingo. El decimos, vikingo, sí. muy bien. Toda persona que juega al ajedrez con el vikingo, Con el vikingo. bueno, y lo si gana. le gana al vikingo, sale, digamos, sin pagar. Bueno, ahora yo voy a ver y quiero comprobar si eso es cierto o no es cierto. Pero yo le voy a decir, porque como él tiene que mirar mucho, él organiza mucho acá, entonces tiene que tratar que no se fije mucho en el juego. Muy bien. Entonces se olvida o se mira otra cosa y usted hace tiqui, tiqui, tiqui. Haré así. Cuánto conocimiento tiene Helga de su gastronomía y cuántos misterios encierra el castillo. Mejor volvamos al búnker con Pietro, porque parece que hay íconos de nuestra cultura que nos unen estrechamente con el pueblo alemán. A ver, ¿cómo es eso? Muy interesante lo que nos comentaste sobre las características de la emigración, pero también hay otras cuestiones que son interesantes. Sí, los tiros. Estamos en el Colegio Militar, en la chacra de Caseros, Monumento Histórico Nacional, sitio de la Batalla de Caseros, Urquiza, Rosas, Constitución Nacional. Y bueno, los estudiantes del Colegio Militar, Pietro, siguen estudiando y se están entrenando con los tiros, en el polígono. Así es. Bueno, pero volviendo a Alemania, Alemania. una presencia en la Argentina muy importante, el 4.º país con más alemanes fuera de Alemania, por supuesto después de Estados Unidos, Canadá, Brasil. Podemos situar más o menos en 600.000 personas que tienen antepasados alemanes hoy en la Argentina y un impacto en la sociedad, en la educación, en la cultura del trabajo, en la industria, realmente muy importante. Yo te diría que tanto en la capital federal como en el conurbano y en otras provincias de la Argentina te vas a topar con un colegio alemán. Siempre. Y por otro lado, las empresas. Ah. Hay una cámara que se llama AHK Argentina, una cámara de industria y de comercio, empresas, algunas automotrices muy conocidas como Volkswagen, como Mercedes-Benz, bueno, ni hablar Siemens, entre tantas otras, que aún hoy son un presente pujante de lo que es la industria y la cultura del trabajo entre Argentina y Alemania. Y
existen también íconos de nuestra cultura popular, diría yo, ¿no? Que remiten a Alemania o que están vinculados a Alemania, quizás la gente ni siquiera lo imagina. Sin dudas, hay un ícono dentro de lo que es el tango, el elemento bandoneón, conecta con los órganos alemanes y viene justamente de la cultura musical de la Alemania. El bandoneón que vos decís es nuestro, es del tango argentino, bueno, conecta con lo alemán. Y a su vez cuando un turista o un argentino va a disfrutar a Buenos Aires, que es la capital de toda la Argentina, ¿no? Del tango, y escucha el bandoneón, se va a encontrar con algunos íconos como por ejemplo, transporte, toma el subte. ¿Quién hizo el subte en su momento? Uno de los subtes pioneros de todo el mundo, una empresa alemana, ¿no? O inclusive el arquitecto Prebisch, con antepasados alemanes, el constructor del obelisco. Así que íconos muy argentinos que tienen que ver con lo alemán. Los vínculos son muy estrechos. Así es. El bandoneón, el obelisco y el subte con orígenes alemanes. Se me pianta una trena. Eso es lágrima en alemán. Tomá. Y ya que tenemos tantas cosas relacionadas con la cultura alemana, vamos a conocer cómo se dicen varias palabras en alemán. Mehl, Fleisch, Brot, Küche, Gemüse, Topf, Mesa, Gabel, Löffel, Salz. Amigas y amigos, vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial, pero por favor, no se vayan porque hay mucha más historia rica de Alemania para contar. Así es, en el próximo bloque vamos a conocer la historia de una de las bebidas más populares del planeta, la cerveza. Ya volvemos con más historias ricas. Bienvenidos una vez más y seguimos con muchas más historias ricas colectividades. Bueno, Diego, después de tanta data interesante, concreta, bueno, si me permitís, quiero hablar un poquito de la cerveza. Por favor, claro que ¿Te sí. gusta la cerveza? Muchísimo. La cerveza es un gran regalo que nos dio la historia, no solamente a nosotros, pero al mundo. Es muy antigua. Los estudiosos afirman que ya 4.000, 5.000 años antes de Cristo ya existía la cerveza en los pueblos mesopotámicos. La idea primordial es la de dejar fermentar un cereal, porque la cerveza no es solamente de malta, puede ser de sorgo, de mijo, de espelta, o sea, de trigo, con agua. Bueno, para que a partir de esa fermentación se genere esa bebida con un color especial, que tenga espuma y que tenga un bajo tenor alcohólico. A partir de ese descubrimiento, la cerveza, como muchas veces pasa en la historia con otros alimentos, bueno, empieza a moverse por diferentes pueblos. Los egipcios eran grandes consumidores de cerveza y por una cuestión económica no utilizaban ni la malta ni el trigo porque eran caros y utilizaban otro cereal, la espelta. Eso está comprobado por datos de los historiadores. Pasó también, gracias a la cultura egipcia, pasa por la cultura griega, pasa por la cultura de los antiguos romanos, que de todas maneras nunca la tomaron en cuenta, nunca la consideraron una bebida propia, la consideraron más una bebida de otros. Sobre todo los romanos la identificaban, bueno, con los pueblos del norte de Europa, con los bárbaros. Entonces nunca salieron de la cultura del vino para meterse dentro de la cultura de la cerveza. Y de hecho, esa cultura nórdica fue la que permitió el desarrollo de la cerveza y los alemanes en esto tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de la elaboración que se realizaba normalmente, que se realizaba por manos de los religiosos, finalmente empezaron, y acá estamos en la Edad Media, la última parte de la Edad Media, bueno, ese proceso sale de la mano de los religiosos y empieza a ser un poco más, no digo industrial, pero sale de ese ámbito religioso muy específico. Y hay otras etapas que son importantes. Una es la llegada del lúpulo. El lúpulo es un ingrediente fundamental de la cerveza. No hay cerveza sin lúpulo, ¿no? Sí, no hay una buena cerveza sin lúpulo porque el lúpulo tiene para la conservación es fundamental.
para el amargor es fundamental. Y entonces, bueno, el lúpulo, la entrada en escena de este ingrediente, bueno, genera evidentemente un cambio muy grande dentro de lo que es el bouquet, el perfil aromático y del sabor de la cerveza. Y después hay otras etapas en la historia. Por ejemplo, en el siglo XVI aparece la cerveza lager. En el siglo XVII aparece la cerveza lager. ¿Qué tiene de especial? Es una cerveza que se obtiene a partir de una baja temperatura de fermentación. O sea, el hombre empieza a controlar la temperatura que regula la fermentación para obtener un producto más afín a sus gustos, porque cuando uno no controla la fermentación, y eso se hace a través de la temperatura, el producto es inestable. Otra etapa es la de la aparición de la cerveza Pilsen, aproximadamente a mitad del siglo XIX. Otra etapa de la elaboración donde también se utiliza con mucho más criterio, con mucha más precisión el control de temperatura, y finalmente llegamos a la etapa actual, digamos de los últimos 20, 30, 40 años, donde empiezan a aparecer muchísimas variedades de cerveza y estilos diferentes. Muy bien. Si te parece, te traigo a la historia argentina y a cuáles fueron los momentos y los personajes que hicieron que la cerveza sea lo que hoy es, porque se fue popularizando y mucho. Primero se importaba, después se empezó a fabricar. Pero el primer hito es en 1858, viene de Alsacia el primer profesional cervecero, que es el tal Emilio Biekert. De hecho, uno de los apellidos de la cerveza en la Argentina. Más tarde, en 1889, el famoso Otto Bember y su familia, fundadores de la cervecería y maltería Quilmes. Aún hoy, uno ve esa identidad, esa historia cuando va a Quilmes al patio cervecero, y ahí nomás, a unos pasitos, está lo que era la ciudad que él armó para que vivan sus empleados. Un barrio hermoso que rodea el parque y el patio cervecero. Así que la cervecería Quilmes con Otto Bember, que ha sido muy importante. Y ahí además empieza el proceso de embotellado y de popularización, 1891, 1910, 1913. Y después nos tenemos que ir a Santa Fe, 1912, Otto Schneider, otro alemán. Y ahí vamos viendo entre Argentina y Alemania cómo se va instalando una cultura fabril, productiva y consumidora de cerveza. Es verdad. Diego, ¿y la tradición, la costumbre de ir a tomar cerveza en las cervecerías típicas? ¿Cuándo empieza? ¿A qué época remonta? Bueno, desde ya en el siglo XX y se va acrecentando, empieza siendo un fenómeno más de algunos intelectuales, gente de letras, gente que debate ideas, esto de ir a comer comida alemana y la cerveza, un ambiente de conversación, que luego se va democratizando y se convierte en lo que es hoy, un lugar de amigos, un lugar de familia, ¿no? Y está muy famoso el edificio, que es hermoso además, arquitectónicamente hablando, de lo que fue la cervecería Múnich, justamente el nombre, ¿no? Ahí en la Costanera Sur, que era el lugar de paseo de la ciudad de Buenos Aires más tradicional durante muchas décadas. Bueno, fue un edificio de un arquitecto húngaro, Kalnay, de 1927, y bueno, a lo largo del tiempo dejó de ser cervecería, pero tuvo una época de boom impresionante. Absoluto, Bueno, después fue el Museo de Telecomunicaciones y actualmente el Museo del Humor de la ciudad de Buenos Aires. Les confieso que yo no suelo tomar en horas de trabajo, pero en este momento estoy embriagado de conocimiento. Pietro, ¿qué más tenés para contarnos de este elixir de los dioses? Amigas y amigos, hoy es día de cerveza, una bebida milenaria, tiene 7000 años por lo menos. Empezaron en Irán, después se fue a Mesopotamia, Grecia antigua, Roma antigua y finalmente norte de Europa, donde los alemanes la hicieron famosa. Estoy en una cervecería cerca de una cervecería de Martínez para encontrarme con alguien que sabe mucho del tema, para que todos nosotros podamos aprender. Recibirnos, gracias por darnos la posibilidad de entender un poco más sobre cerveza alemana. Además acá estamos en la cercanía de este pequeño altar pagano dedicado a la cerveza. ¿Cómo empieza tu historia con la cerveza?
Empieza desde mi abuelo alemán, hacía su propia cerveza casera, absolutamente casera. Fue pasando de generación en generación hasta que con mi hermano, Carlos, empezamos a tomarlo de una manera más comercial y bueno, a explotar un poquito este hermoso trabajo. ¿Qué tiene que tener una cerveza alemana de verdad? O sea, ¿qué es lo que no le puede faltar en el sabor? No sé si en el nivel de amargor, en la textura, en la espuma. ¿Qué es lo que no puede faltar? Va más en el estilo que estamos tomando en ese momento. Esta, por ejemplo, que es una Weiss, es sedosa en boca, tiene algunas notas frutales. ¿El cereal que utilizan normalmente para la elaboración de la cerveza, de vuestra cerveza alemana, cuál es? En este caso, acá tenemos la confección de maltas de la Weiss, que tenemos casi un 50% de trigo malteado. Después tenemos la malta base y maltas especiales un 5%. O sea que los porcentajes están bien definidos para llegar al sabor que ustedes quieran. Sí, exactamente. Pero ahí tenemos también lúpulo. ¿Ustedes utilizan el lúpulo en esta cerveza? Sí, sí. Sí, el lúpulo se usa en todas las cervezas. ¿Qué diferencia hay entre esta cerveza y una cerveza clásica argentina? Una cerveza rubia, clásica argentina. Y la cerveza clásica argentina es una lager que se hace con otro tipo de levadura, a otro tipo de temperatura también. Y son cervezas mucho más livianas, mucho más ligeras. No tienen por lo general trigo, se usan solamente malta, cebada malteada. Con la Weiss y un buen chucrut con una salchicha alemana me parece que va bárbaro. Estoy de acuerdo con vos. Así que bueno, muchísimas gracias por darnos esta clase, porque esta es una clase. A partir de hoy en día sabemos mucho más sobre la cerveza alemana acá. Gracias por la invitación. Tras mostrarnos las características de la verdadera cerveza alemana, ahora nos va a contar sobre otro ícono de la gastronomía teutona, tan inconfundible que hasta su nombre ya suena alemán: Chucrut. Chucrut, sauerkraut, repollo ácido. Bueno, es una de las comidas que más se identifica con la gastronomía alemana. Los alemanes los hicieron famosos y conocidos en todo el mundo, pero en realidad la técnica de elaboración de repollo con un medio ácido como el vinagre es mucho más antigua y remonta a la época de la construcción de la muralla china. Bueno, cuando los obreros que se ocupaban de esa construcción inmensa, comían repollo fermentado y arroz. Pero también encontramos la misma técnica en el kimchi coreano. Y no hay que olvidarse que este alimento, esta especialidad, fue el sustento de muchas tripulaciones de barcos que, no teniendo a disposición verduras frescas, gracias al chucrut, podían comer la vitamina que necesitaban en sus largas travesías. Y tras comer y beber, llegó el momento de los postres. Así que dejo la dieta de lado porque en la mesa del búnker de Pietro ya veo esa dulzura alemana que me quita el sueño, el strudel. Y hablando, nos estamos empezando a acercar a lo gastronómico. Acá tenemos dos especialidades que tienen un vínculo fuerte con Alemania. Tenemos el strudel. Es un postre que le gusta a muchísimas personas y en Argentina es conocido y reconocido. Es cierto que el origen es austríaco, porque surge a partir de los choques que existieron entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Ahí estamos hablando del siglo XVI y XVII. Y ese choque cultural hizo sí que una especialidad típica del Imperio Otomano, que es la baklava, finalmente se transformara en esto. La baklava, que tiene esas capas hojaldradas de masa, un almíbar, un relleno dulce, que en ese caso son las nueces, allá
primero en esa región donde hoy en día, que corresponde hoy en día a Austria y que finalmente, bueno, está cerca de Alemania, bueno, se suman las manzanas, los piñones, la pasa de uva y bueno, finalmente acá tenemos el strudel. Y acá tenemos... Perdón, Pietro, una torta frita argentina. Es una torta frita argentina. Algunos sostienen que es hija predilecta de la Krepler, o sea que es una torta frita típica de Alemania, que tiene una forma diferente en realidad, porque la masa es prácticamente la misma, simplemente en la versión alemana, en lugar de ser redonda, es rectangular, se hace un corte en el medio y en ese corte tienen que entrar los extremos y después se alargan como para que tenga una forma que recuerde un poco una trenza. Y hablando de inmigración, muchos de los alemanes del Volga que se situaron en la provincia de Buenos Aires fueron a la zona de la actual Olavarría. Ahí hay una colonia de esa época que se llama Colonia Hinojo. Y en la temporada anterior de Historias Ricas los visitamos y disfrutamos también de esta tradición que todavía hoy mantienen. Ese pueblo, Pietro, vos lo caminás y parece que estuvieras en Alemania. Las señales, los carteles, la cultura, el urbanismo parece alemán. Y ahí probamos la Krepel, que además tiene una fiesta, que es la Krepelfest, que por supuesto se hace una vez por año en ese pueblo de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Estoy un poco confundido. ¿La torta frita tiene un posible origen alemán? Falta que me entere de que el mate es filipino y cartón lleno. Ahora, nos vamos de visita junto a Pietro a la casa de Geraldine, que nos va a compartir costumbres y recetas de la rica tradición pastelera alemana. La repostería alemana es un asunto serio. Tienen un recetario espectacular. Esas tortas, esa masa maravillosa que todos conocemos. Bueno, estoy acá en la zona norte del Gran Buenos Aires para visitar a Geraldina, una gran pastelera artesanal que nos va a deleitar con sus especialidades. Para prepararlo. Estoy listo, estoy feliz de estar acá en tu cocina, en el lugar donde pasás muchas horas preparando, bueno, las recetas del corazón, la receta de la memoria, ¿no? Así y esta es una de las recetas del corazón y de la memoria. Una de mis preferidas. Parece algo tan simple, pero esto que acabo de hacer, te desafío a que lo hagas vos. No hermosa te salió. No, más o menos. A ver, pongámosla acá al lado de las otras. Bueno, estas son masitas secas, ¿no? Estas son masitas secas de masa muy quebradiza, sin huevo, que por eso el desafío es lograr hacerlas con esta formita difícil, porque se te desarma. Veo ahí en esa mesa maravillosa que tenemos acerca y no veo la hora de sentarme ahí para... ¿Tenés ganas? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hornear estas bellezas. Dale. Y mientras cocinan nos vamos a la Dale, mesa. terminamos estas Sí. y vamos a comer un poquito de Lebkuchen. Pero, ¿cómo nace tu pasión por estas recetas alemanas? En realidad, uno copia, ¿no? Mi mamá siempre cocinó, tenía una estancia con tambo, con animales y con huerta. Era parte de nuestra rutina, cosechar, hacer cosas, hacer mermeladas y masitas y tortas. En Argentina, que está formada por muchas colectividades, cada uno pone lo suyo, ¿no? Pero creo que la gastronomía es una gran parte. Las tortas alemanas siempre hay fruta. Fruta y frutos secos. Y a veces a los argentinos les llama la atención, dicen, la ensalada de fruta por un lado, la torta por el otro. Pero a mí me gusta esos ¿Por qué nunca contrastes. probaron una torta así? Vos decís que no probaron la mía. Esto se llama Lebkuchen
y está hecha con harina de centeno, mucha miel y muchas especias. Esta torta, por ejemplo, esta es otra maravilla. Esta se llama torta del cielo, Himmelstorte. Himmelstorte. Ya. Un poco porque parece una nube, ¿no? Está hecha con merengue y con almendras fileteadas. Y también aparece la fruta fresca. Y también aparece la fruta fresca y la crema. Los alemanes son muy de cocinar, no es apto para gente que cuida su figura. Cocinan mucho con manteca, con crema. La verdad que me encantó estar acá en tu casa, verte trabajar con esta pasión, con este amor que tenés, bueno, por estas recetas y tus orígenes. Así que bueno, ahora como se hace en Alemania, nos vamos a tomar un buen café. Wunderbar. Hacemos un brindis con el café. No sé si se hace, pero nosotros lo hacemos. Lo hacemos porque es ítalo-germano. Y empezamos así a disfrutar de nuestra tarde. Gracias. Vamos a un pequeño corte comercial. Tengan un poquito de paciencia. Vamos a volver pronto con muchísimas más historias ricas, colectividades. Qué pena que este programa haya terminado. Disfrutamos de platos maravillosos, conocimos historias extraordinarias y yo me quedo con el recuerdo de este gran país que es Alemania. Bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Historias Ricas, Colectividades. Así es, amigo Pietro, hemos disfrutado de un gran programa. Conocimos las distintas variedades de las salchichas alemanas y el proceso de su creación. Descubrimos platos tradicionales y misteriosos castillos. Tomamos una merienda con masitas alemanas y aprendimos ni más ni menos que la historia de la cerveza. Por hoy estoy hecho, pero nos vemos la semana que viene porque tenemos mucho más en Historias Ricas. ¡Chau!